vida de Gallo como creyente no era una fachada para impresionar a los demás. Había algo que caracterizaba la vida de Gallo. Había algo que lo hacía muy especial. ¿Quieres saber qué era lo que lo hacía especial? No te muevas de este canal. Ya regreso con ustedes. Hola, apreciados hermanos y amigos, suscriptores y seguidores de este canal Gotitas de Dios. Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a este canal. Vamos a seguir estudiando la tercera epístola de Juan. Hola, mi nombre es Sarita, hago parte del canal Gotitas de Dios. Los invito a suscribirse porque aprenderán mucho de Dios y de la religión. Les deseo un feliz y próspero año nuevo 2023. Que este sea el año donde tú puedas hacer realidad tus sueños, tus anhelos y deseos de tu corazón. Hoy estudiaremos los versículos del 3 al 8. Y en el próximo video finalizamos con este estudio de esta epístola, la tercera epístola de Juan. Leamos los versículos de 3 al 8 de tercera de Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen con su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Padre, ponemos en tus manos este estudio y deseamos, Señor, que tú sea a través de tu Santo Espíritu dándonos esa claridad, dándonos esa iluminación para poder entender y poder enseñar, bendito Dios, tu palabra. Señor, hemos preparado este tema para poderlo compartir y poderlo enseñar, Señor, pero queremos que sea tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu me utilice a mí como un canal, como un instrumento para ser un portavoz para tu palabra, Señor. Que no sean palabras mías, sino que seas tú hablando a través de mí, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. En el estudio anterior habíamos comentado que Juan le escribe esta carta a su amigo Gallo, ¿sí? Convirtiéndola así de una manera personal. Pero podemos aprender mucho de esta carta porque es inspirada por el Espíritu Santo de Dios.
El apóstol Juan, de una manera cariñosa, se dirige a su amigo Gallo, ¿sí?, deseándole que sea prosperado en todas las áreas de su vida, de manera integral, multifacética, es decir, física, económica y espiritualmente. El apóstol, después de esto, muy emocionado, le dice a Gallo, lo vamos a leer en el versículo 3, Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. En su segunda epístola, el apóstol Juan, el anciano, se regocija porque había encontrado a alguno de sus hijos andando en la verdad según el mandamiento que habían recibido del Padre. Ahora, en tercera de Juan 3, el apóstol nuevamente se vuelve a regocijar a encontrar a su amado, a su amigo Gallo, practicando y viviendo esa verdad. Y no solamente se regocija, él se goza, ¿sí?, al saber eso de su amigo. El apóstol se lo expresa claramente en el versículo 4. Versículo 4. Dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Para Juan no había algo más placentero, no había algo que le causara tanto gozo, tanto regocijo, que el oír que el buen testimonio de sus hijos, practicando y viviendo esa verdad. ¿Has experimentado tú ese mismo gozo como líder, como pastor en tu ministerio? ¿Te has gozado al enterarte que aquellas personas que tú has discipulado, ¿sí?, hace más de 15, 20, 30 o 40 años, todavía continúan firmes, perseverando en la verdad? Si has experimentado ese gozo, ya debes saber cómo se sintió el apóstol Juan, ¿sí?, el anciano, en esos momentos, al saber que sus hijos andaban en la verdad. Y habían varias razones de sobra, ¿sí?, para que el apóstol Juan se gozara, se regocijara de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque no era lo mismo el andar en la verdad en aquella época que andar en la verdad en este siglo, ¿sí? En primer lugar, los cristianos de aquel siglo estaban expuestos a la persecución, expuestos al rechazo, expuestos al odio, etc., por predicar la palabra de Dios. Ellos eran arrestados, azotados, torturados por el solo hecho de ser cristianos, por el solo hecho de andar en la verdad. En algunos lugares se les vestía de pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. Y muchas veces servían de entretenimientos para que en los pueblos, en los circos, y eran comidos por las bestias. Así que no era tarea fácil ser cristianos piadosos en aquella época, en aquel siglo. Por eso
el apóstol Juan se goza al saber que sus hijos andan en la verdad. Preparando este estudio, me puse a pensar en lo siguiente. ¿Será que si en este siglo en que estamos viviendo, hoy día, tuviéramos que pasar por todo lo que pasaron nuestros hermanos primitivos, ¿sí?, de la iglesia primitiva, ¿será que permaneceríamos firmes en la verdad? En medio de las persecuciones, ¿sí?, en medio de la oposición de un falso líder, había un hombre, ¿sí?, había un hombre que se mantenía fiel, ¿sí?, se mantenía firme, ayudando a los hermanos a expandir la palabra de Dios. El amado de Juan, el hermano Gallo, ¿sí?, es esa persona. Era de bendición en aquel lugar donde él se encontraba. ¿Eres tú también de bendición en el lugar donde Dios te ha puesto? Gallo no tenía temor, ¿sí? No tenía temor o miedo a Diótrefes, a ser descubierto y a ser expulsado de la iglesia por recibir en su casa a sus hermanos. Por esa razón el apóstol Juan lo elogia, ¿sí?, lo felicita, ¿sí?, en el siguiente versículo, en el versículo 5. Vamos a ver qué le dice en el versículo 5. Dice de la siguiente manera: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. En este versículo encontramos dos interrogantes. Uno, ¿cuál era el servicio que le prestaba Gallo a sus hermanos? Y dos, ¿quién eran aquellos hermanos desconocidos? Leamos este mismo versículo, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes. En este versículo no aparece la palabra desconocidos, solamente dice, es cambiada por itinerantes. ¿Quiénes eran ellos? Son aquellos hermanos misioneros que se presentaban de manera imprevista, ¿sí?, a donde Gallo, a la casa de Gallo, ¿sí?, no eran recomendados por el apóstol Juan. Se presentaban de manera imprevista, ¿sí? Estos maestros itinerantes no son los engañadores o anticristo de los cuales el apóstol, ¿sí?, habla en su segunda carta, ¿sí? No son. Estos son los verdaderos misioneros del Señor, ¿sí? ¿Cuál era el servicio que le prestaba Gallo? Gallo los hospedaba, los atendía como unos reyes, ¿sí?, como unos embajadores del Señor. Y no solamente eso, le brindaba cama, cobija, alimentación, etc. Y cuando se iban a continuar con su gira misionera, les abastecía de alimentos y otras cosas para el viaje.
Cuando el amor de Dios está impregnado en el corazón del cristiano, del creyente, no solamente va a amar a sus hermanos donde él se congrega, sino que ese amor se va a expandir, ¿sí? Se va a extender, a amar a aquellos hermanos desconocidos, a los cuales tú no conoces, a los cuales nunca ha tenido contacto. ¿Por qué? Porque son hermanos en Cristo, hijos de un mismo Padre, ¿sí? Y los hermanos en Tesalónica, ellos amaban a todos sus hermanos, incluso a las otras iglesias que estaban alrededor de la iglesia de ellos de Tesalónica. Estos maestros itinerantes, al regresar de su gira misionera, llegaban a donde estaba el apóstol Juan y le contaban a él la manera como fueron atendidos por Gallo en su casa, como a unos príncipes. A eso se refiere el apóstol cuando dice allí en la palabra, cuando él dice de la siguiente manera: y dieron testimonio de tu verdad, ¿sí? De cómo andas en la verdad. De cómo andas en la verdad. La expresión de cómo andas en la verdad significa cómo vives la fe cristiana. La manera como te conduces y profesas tu fe cristiana con los demás. Es vivir como vivió Cristo. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Eso lo dice 1 Juan 2:6. Gallo era un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Su comportamiento piadoso no era una fachada para impresionar a los demás. Su conducta santa, abnegada, ¿sí? Generosa y humilde, surgía de un corazón noble que había sido transformado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Se puede decir eso de ti? El pueblo de Dios necesita con urgencia a esos siervos varones de Dios para que sean la sal y la luz del mundo y marquen la diferencia como la marcó Gallo. Estos hermanos desconocidos también habían dado buen informe acerca de Gallo. Eso en el versículo 6, el apóstol refiriéndose a ellos dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Después el apóstol le pide un favor a su amado, ¿sí? Le pide un favor. ¿Cuál es ese favor? Ahí mismo en el versículo 6. En el versículo 6 el apóstol le dice: y hará bien en encaminarlos como es digno de su servicio para que servicio a Dios, para que continúen con su viaje. Ahora vamos a leer este mismo versículo en la versión viviente. En la versión viviente dice: te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios, pues viaja en el servicio al Señor. Y si nosotros pasamos a la versión Dios habla hoy, lo encontramos más claro. Dice: por favor, ayúdalos en lo que necesitan para seguir su viaje de manera agradable a Dios, pues ellos han emprendido su viaje
en el servicio de Jesucristo. El apóstol le pide que siga practicando la hospitalidad con sus hermanos misioneros. No le está pidiendo que lo haga, ¿sí? Porque él ya lo está haciendo, él ya lo está practicando, ¿sí? Con sus hermanos. Él le está pidiendo es que siga, ¿sí? Que siga haciéndolo, que siga practicando, que no deje de hacerlo, que continúe, ¿sí? Que continúe con esa generosidad, con ese buen servicio. ¿Por qué razón debían de seguir haciéndolo? ¿Por qué razón? El apóstol ahí mismo da la respuesta. En el versículo 7, él dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Aquí está la clave del éxito, ¿sí? Para que usted triunfe en su vida cristiana, como líder, como pastor. Trabajar en la obra del Señor por amor a Jesús. Por amor al nombre de Él. Por lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz. Por dar su vida por nosotros, ¿sí? No debemos trabajar en la obra del Señor por amor al dinero. Ni debemos convertir nuestro ministerio en un negocio. Nunca debemos hacer eso, porque Jesús ya nos pagó en la cruz. Trabajemos por agradecimiento, por amor al nombre de Jesús. Estos maestros misioneros itinerantes hacían el sacrificio de moverse de su pueblo o ciudad, ¿sí? De donde vivían, ¿cierto? Rumbo a lugares desconocidos, acampando muchas veces en algunos lugares inhóspitos, arriesgando sus vidas, expuestos a ser arrestados, a ser encarcelados, muertos por llevar la palabra de Dios. El motor que lo impulsaban a ellos a hacer toda esa travesía, a arriesgarse, a andar por esos lugares peligrosos, exponiendo sus vidas, todo eso, el motor que lo impulsaba a hacer todas esas cosas era por amor al nombre de Él, por amor al nombre de Jesús, por agradecimiento a Jesús. ¿Estás tú ejerciendo tu llamado, tu ministerio por amor al nombre de Él? ¿O por amor al diezmo y a las ofrendas? ¿Estás tú dispuesto a pasar sacrificios, hambre, persecución, etcétera, por amor al nombre de Él? Hay otra cosa que dice el apóstol Juan al finalizar el versículo que me llama la atención, y es cuando él dice, sin aceptar nada de los gentiles. Ellos no molestaban para nada ni le pedían nada a los gentiles. Si tenían cualquier necesidad, recurrían a donde sus hermanos de la fe, los cuales le ayudaban. Y si no podían, no tenían en el momento, no podían ayudarlo en el momento, lo enviaban a otros hermanos, ¿sí? Para que lo ayudaran a suplir sus necesidades. Y Gallo era uno de ellos. Generoso, servicial, hospitalario, se quitaba el pan de la boca para ayudar a sus hermanos. Usted se preguntará, ¿quiénes son los gentiles?
Los gentiles son aquellas personas incrédulas, aquellas personas que no creían en Jesús. ¿Sí? ¿Y por qué ellos no le solicitaban ayuda a esas personas? Por la sencilla razón de que como eran incrédulos, no creían en Jesús, entonces, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Sí? Leamos el versículo 7 en la traducción viviente. Ella dice así, de la siguiente manera, versículo 7. Y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. En el versículo 8, ya para finalizar con este estudio de hoy, el apóstol le expresa algo muy importante a Gallo. Él le dice lo siguiente: nosotros pues debemos, es decir, que él se involucra, el apóstol Juan se involucra, él se hace partícipe de ese honor, ¿sí? ¿De qué cosa? Finaliza el versículo, ahí dice, acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Había que apoyarlos, hacerse cargo de ellos, ayudarlos, extendiéndole la mano para que continuaran enseñando, predicando la palabra de Dios. Santiago 2:22, ahí dice Santiago 2:22, la fe y el amor se perfeccionan por las buenas obras. Y Gálatas 6:9 y 10 dice, el apóstol Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. Apreciados hermanos, amigos, el arte de vivir es el arte de servir. Y para vivir felices debemos ver morir nuestros intereses egoístas y nuestro orgullo. Y convertir nuestras vidas, ¿sí? Nuestras vidas en un instrumento al servicio de los demás. Haz el bien y no mires a quién, no importando si es desconocido o no es desconocido, no importando sea quien sea, no importa de la denominación que sea, no importa si es de cualquiera parte, haz el bien y no mires a quién. Y San Mateo 10:42, el Señor dice de la siguiente manera, 10:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo de cierto digo que no perderá su recompensa. Padre, Señor que estás en los cielos, hemos finalizado una parte más de esta importantísima carta, la cual tú a través de tu Santo Espíritu pudiste inspirar, pudiste hablar a través del apóstol Juan, a través de tu Hijo. Y esta carta, Señor, nos enseña muchas cosas, nos enseña a nosotros a valorar la palabra tuya, Señor. Nos enseña a que nosotros debemos ser personas
generosas, hospitalarias, como lo fue el hermano Gallo, el amado de Juan. Ayúdanos a ser personas que podamos prestarle la ayuda a todas aquellos hermanos desconocidos, aquellos maestros, misioneros, aquellas personas que andan en tu palabra, que practican tu palabra, que enseñan tu palabra, bendito Dios. No, quita de nosotros ese egoísmo, ese orgullo, y permite, Señor, que nosotros podamos tener nuestro corazón plasmado del amor tuyo, Señor, para cualquier persona, y nosotros podamos compartir nuestra palabra y no hacer diferencia ni hacer excepción de personas por ningún lado, Señor. Padre Dios de la gloria, te damos gracias por este estudio. Te pongo en tus manos a todos mis hermanos, aquellos, Señor, que prestaron sacaron un rato de su tiempo para escuchar y oír y aprender de tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú nos has iluminado. Te damos gracias, Señor, porque tú has hablado en nuestras vidas. Y queremos, Señor, poner en práctica todo lo que tú nos has enseñado, Señor, a través de tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. No te pierdas la parte final de este estudio, la cual es titulado La oposición de Diótrefes. La parte final para entonces darle cabida al libro de Abdías, el cual tiene 21 versículos. Que Dios te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Chao, nos vemos en el siguiente estudio. Bendiciones.